Olá a todos, bem-vindos ao programa Aikoa. Meu nome é Rafaela, sou de Diva Divine Hair Salon, sou estilista, também da Academia Baijiu de Perfeccionamentos a Profissionais de Rubro de la Belleza e hoje estou aqui para ensinar-les a hacerse lindas ondas em tu própria casa, assim que podes fazer em tu mesma ou em tu hija, em tus amigas, a quem queira. Já les vou ensinar. Primeiramente, eu quero mostrar-les alguns aparatos que podem conseguir em alguma tienda de beleza ou em tiendas de eletrodomésticos, há por muitos lados. Acá tenho uma bucleira que é de tamanho fino, pequeno. Depois tenho outra que é um pouco mais gruesa. Então, cada uma vai dar um estilo diferente a suas ondas. E estas, temos alguma pinça que vai ajudar a atajar o cabelo. Pero também há algumas que não têm a pinça, como esta acá. Também les quero mostrar que é muito fácil de utilizar, ok? Bueno, primeiramente vamos a necessitar um peine, pode ser um peine de cola fino e uma pinça para atajar o cabelo. Dependendo da quantidade de pelo que tenham, vão necessitar mais pinças. Como eu estou aqui, tenho pouco cabelo, uma nomás já é suficiente, assim que não há que ter muitas coisas para estar bella. Quero comentar-les que necessitam ter o pelo mais parejo. Então, se o pelo já é um pouco rulo, necessita estirar-le com um brushing, um cepilho, ou se é um pelo já lacio, que seque bem com o secador antes de utilizar a bucleadora. Aqui me gusta dividir meu cabelo de costado. Vou fazer desde atrás uma raya no meio da cabeça, ok? E dividimos em duas partes do cabelo. Vamos começar em um lado primeiro. E aqui, com a ajuda do peine, vamos a sacar uma mechita que não seja nem muito ancha e nem muito fina, dependendo da quantidade de pelo que tenhas. E com o auxílio da pinça, aí atajarle bem aí, ok? Vou começar com a bucleira fina para que vocês possam ver como se queda um rulo mais cerradito. Então, agarro a pinça, acá tem um suporte que é de plástico, então evita que te queime a mão. Então, deixamos 2-3 segundos e já bajamos a pinça, enrolando o pelo hacia adentro, hacia atrás. Então, dividimos, imaginamos uma linha no meio da cara, lado direito ou lado esquerdo. O lado direito sempre dando a volta hacia atrás e lado esquerdo também, para que se encontrem as ondas atrás, ok? Seguimos. E essa mechita já podes dividí-la em dois para que seja mais fácil, para que não se pierda o cabelo. Então, vou seguir com a bucleadora fina. Com ela no meio da mecha, dá-se a volta, separar a ponta do cabelo, apertar a pinça para que se vá bajando la pinza en el mechón. Cuidado con las orejas. Entonces, que tenga la pinza un poco más lejos, ¿ok? Porque se puede quemar. Seguimos. Não há que ser uma divisão super perfeita, porque como muitos não têm a prática, o importante é o resultado final, ok? Quanto mais quantidade de pelo, mais divisões podes fazer neste mechón. Então, aqui eu posso, por exemplo, dividir em 3 mechones. Sempre alinhando a fibra capilar. Se for um pelo largo, é mais aconselhável que utilize a bucleira mais gruesa.
Aquí dividí en 3 partes el cabello. Y todo es práctica, chicas. Ustedes pueden también, antes de comenzar a utilizar la boxeadora, pueden practicar con ela apagada. O sea, va a estar fría, entonces vamos a practicar solamente el movimiento que se hace con las manos antes de empezar ya a hacer la onda efectivamente, ¿ok? Voy a terminar este lado con la bucleadora fina y el otro voy a hacer con la bucleadora más gruesa. Cuidado para no dejar mucho tiempo la bucleadora por el pelo, porque ve cómo es caliente, no necesita mucho tiempo. 5 segundos ya es suficiente para fijar la onda, ¿ok? También varía un poco de cabello para cabello. Hay cabello más lacio, que normalmente cuesta más a quedar la onda. Entonces podés dejar hasta 10 segundos la bucleadora por el cabello. Listo, un lado ya con rulo más cerradito y ahora este lado vamos a hacer con la bucleadora más gruesa. La misma cosa, dividir en mechitas finas. Ahora tengo 2 que son del mismo grosor, pero una tiene la pinza y la otra no. Voy a empezar con esa que ya vieron más o menos cómo se queda, para que puedan ver cómo se forma la onda un poco distinta de la bucleadora más finita. Solo que esa vez vamos hacia adentro, ¿verdad? Hacia atrás. Entonces va a meter la bucleadora con la pinza y rodear hacia atrás. La pinza mismo ya ataja el pelo, entonces con cuidado vamos bajando y atajando la parte que tiene el plástico acá. Otra mechita que sobró acá. Con cuidado para no quemar el cuello. Ahora voy a hacer con la otra bucleadora, que es la bucleadora sin la pinza. Para algunas personas ese viene más fácil, pero para otras no. Entonces es cuestión de probar nomás. Aquí podemos poner de boca abajo la bucleadora, dar la vuelta con el pelo, cuidado para no quemar las manos. Si el pelo fue largo, más fácil aún, porque ahora tengo aquí cortito, entonces hay que atender mucho para no quemar los dedos. Entonces voy a dejar un poquito más de tiempo con esa buclera, porque como no tiene la pinza, no hace la presión necesaria. Entonces un poquito más y ya va a salir la onda. Mira, nada difícil. Mientras más esté caliente, más fija el pelo, pero también más danifica el cabello, así que es muy importante que les ponga un protector térmico antes, ¿ok? Después atendemos a la parte del flequillo. Quien tiene el flequillo muy corto, de repente ni necesita hacer la onda, ¿ok? O haciendo solamente en las puntas. Mi flequillo es mediano.
y no me gusta tanto que se quede enruladito hasta la raíz, así que voy a agarrar solo las puntitas, darle una voltita. Y eso, chicas, está listo. Es muy semejante el efecto de una bucleadora más fina con la otra. Una nomás se queda un poco más cortito. Ahora voy a abrir todo el cabello, pero antes voy a aplicar un spray de brillo, ¿verdad? Y un poco de fijación que va a mantener todo el día lindo mi cabello. Es importante poner el spray después de hecho, porque evita quemar el cabello. Con 2-3 gotitas de aceite, vamos a abrir los rulos. Siempre trabajar de un lado, del otro. Y con los dedos vamos a abrir todo el cabello. ¿Qué tal les pareció? A mí me encanta, yo siempre uso mi pelo así. Es algo rápido, práctico y van a estar arregladas toda la semana, ¿ok? Yo estoy en Paraguay hace 7 años ya, pero yo vengo del rubro de la peluquería desde muy joven. A los 17 años yo ya empecé y desde ahí nunca más paré. Después de unos años conocí a mi marido, actual marido, que también es estilista y capacitador de muchos países, ¿verdad? Recorrió muchos países y con él también aprendí muchísimo. Vinimos a Paraguay, después de unos 3 años ya acá decidimos abrir nuestra primera peluquería. Y ahí estamos hasta hoy trayendo acá en Paraguay, renovando a los profesionales con nuevos conocimientos, aprendizaje, tanto que hoy tenemos la Academia by Joe Professional, que está capacitando muchos profesionales. Traemos novedades desde afuera, de Italia, de Brasil, muchas técnicas y mejorando la calidad de profesional en la peluquería de Paraguay. Tenemos Diva Divini, que está también al lado de la academia, que es una peluquería muy top, una peluquería que trae muchas novedades a nuestros clientes y un cariño muy especial, cuidados, prezando siempre la calidad en la atención al cliente y en los servicios innovadores que tenemos acá. Hoy tenemos tratamientos en Diva Divini que no hay en otro lado. Trajimos de Dubái también novedades, tecnología súper avanzada para cuidar los cabellos de nuestros clientes. Yo me siento muy contenta, alegre. Les cuento que no es fácil, ¿verdad? Yo creo que para todo emprendedor, empresario, siempre tiene obstáculos, pero eso es solo un detalle. Así que mira en el objetivo que querés y anda detrás de eso y vamos a lograr. El mundo de la peluquería es muy diverso. Siempre existe el perfil de peluquero para cada perfil del cliente. Y eso es parte del autoconocimiento, porque uno sabe dónde llegar con sus clientes, tener esa armonía, simpatía. Eso es algo muy importante que te lleva hacia allá, arriba. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí conmigo aprendiendo un poco más a cuidarse. Nos vemos en la próxima. Voy a traer mucho más dicas para ustedes en la próxima cápsula. Chao, chao.